Listo. Van a quedar dos grabaciones. Listo. Entonces, vamos a empezar entonces con el concepto de una relación, ¿sí? Pero es una relación, pero en matemáticas. Entonces, ¿qué es una relación? Una relación es, bueno, una relación, matemáticamente hablando, una relación R, es, eh, es una regla que asigna a un elemento X, a un elemento X de un conjunto A, de un conjunto A, que asigna a un elemento X de un conjunto A un elemento Y, un elemento que lo vamos a llamar Y, de un conjunto que, de un conjunto B. ¿Sí? Eso es una relación. Es una regla que asigna a un elemento X de un conjunto A un elemento Y de un conjunto B. ¿Vale? Entonces, pues miremos entonces, voy a mostrarles un ejemplo de una relación que me invento por acá. Esto, voy a hacer un diagrama de Venn. Miren, aquí hago un conjunto y aquí vamos a poner otro conjunto. Y acá otro conjunto, listo. A este lo vamos a llamar el conjunto A. A este lo vamos a llamar el conjunto A. Y a este lo vamos a llamar el conjunto B. Y de aquí a acá, normalmente se hace de esta forma. De aquí a acá, entonces vamos a definir una relación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir esa relación? Entonces démosle aquí algunos elementos. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Y acá tenemos también el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Y me voy a inventar una regla de asignación. Entonces voy a asignarle, al 1 le voy a asignar el 1, al 1 le voy a asignar el 2, al 3, al 2 le voy a asignar el 3 y al 3 le voy a asignar el 3. ¿Sí? Así, esta es la regla de asignación. Entonces, eso que les acabo de mostrar ahí es una forma de representarla. Esta representación, estamos usando aquí una representación usando diagrama de qué. ¿Cómo se llaman estos diagramas? ¿Recuerdan cómo se llaman? ¿Es el diagrama de Venn? Diagrama de Venn. Muy bien. Y acá voy a hacer una representación, pero como conjunto. Vamos a hacer una representación como conjunto. Entonces, la representación como conjunto sería así. Uno diría que la relación R es igual al conjunto de las parejitas. Entonces, primero pongo la que está en el conjunto A y luego la que está en el conjunto B. Entonces tendríamos la parejita 1,1. ¿Qué otra parejita? La parejita 1,2. La parejita ¿qué? 2, ¿qué? 2,3. El 2,3. La parejita ¿qué? 3,3. 3,3. Listo, son parejas. Se llaman parejas ordenadas. ¿Por qué parejas ordenadas? Porque aquí primero se pone el que está en el X y aquí el Y. O sea, el que está en el conjunto A y luego el que está en el conjunto B. ¿Vale? Parejas ordenadas.
Pero esto también tiene otra representación. Nosotros también lo podemos representar. Podemos hacer una representación gráfica. ¿En un qué? En un plano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto en una representación gráfica en un plano? Entonces se coloca aquí en el eje vertical los que están en el conjunto B y en el eje horizontal los que están en el conjunto A. Entonces aquí colocamos los numeritos. Entonces, ¿qué numeritos tenemos? Tenemos el 1, tenemos el 1, el 2, coloquemos mejor en rojo. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y acá también tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué punticos entonces aquí vamos colocando las parejitas? ¿Cuáles son las parejas que tenemos? Tenemos la pareja 1, 1, ¿sí? La pareja 1, ¿qué? 1, 2. La pareja 2, 3, ¿sí? ¿Qué otra pareja? La pareja 3, 3, 3, ¿sí? Todas esas serían las parejitas que tenemos, ¿sí? Pero miren esto, también hay un conjunto que es el conjunto de todas las posibles parejas. Todas las posibles parejas serían estas, ¿no? Las que se podían haber hecho entre el conjunto A y el conjunto B serían todas estas posibles parejas. ¿Sí las ven acá? Todas esas posibles parejas que se pueden hacer, estas que están acá, también reciben un nombre en matemáticas. Esto se llama el producto cartesiano. Esto recibe el nombre de el producto cartesiano. ¿Sí? Se llama producto cartesiano a todas las posibles parejas, pero únicamente las que quedaron aquí, las que se relacionaban, estas son las que hacen parte de la relación. ¿Ok? Son las que hacen parte de la relación. Entonces, esta es otra forma de representar la relación. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿por qué les estoy definiendo relación? Porque vamos a ir a otro concepto un poquito más avanzado, que es el concepto de qué. Vamos a ir ahora con la definición de función. Entonces, ¿cómo se define una función? ¿Cómo se define una función? Entonces, una función f, una función f, es una regla, ¿sí? Es una regla que asigna a todos los elementos de a todos los elementos de A, ¿sí? Exactamente un elemento en el conjunto B. Exactamente un elemento del conjunto B. ¿Sí? Entonces aquí hay varias palabras claves, muchachos. Está la palabra a todos y está la palabra que exactamente un elemento. ¿Sí?
Entonces, vamos a poner aquí ejemplos. Voy a ver si ustedes lograron entender esa definición que tengo ahí. Entonces, vamos a poner aquí varios ejemplos. Ustedes me van a decir cuáles de las siguientes relaciones son funciones, ¿sí? ¿Cuáles de las siguientes relaciones son funciones? Entonces, acá una. Ejemplo 1. Un ejemplo 2. Bueno, están quedando como muy grandes. Entonces, aquí, este va a ser un ejemplo 1. Este va a ser un ejemplo 2. ¿Sí? Y por eso es que no quiero volver a la presencialidad, porque puedo hacer esto, control C, control V, y ya tenemos más ejemplos acá. Y un ejemplo, y un ejemplo 3. Y un ejemplo 4. ¿Ustedes están escuchando voces en el fondo o no? Sí. Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. ¿Sí? Es que se pusieron a pelear como que los de otro apartamento. Qué pena. 1, 2, 3, 4. Aquí 1, 2, 3, 4 porque no tengo imaginación. Acá también 1, 2, 3, 4. Acá 1, 2, 3, 4. Bueno, lo hubiera copiado cuando lo tenía así, pero bueno. Acá 1, 2, 3, 4. Acá 1, 2, 3, 4. Acá 1, 2, 3, 4. Y acá 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces inventémonos estas reglas. Acá que me invento. Entonces aquí va a ser el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3. ¿Sí? Acá nos vamos a inventar el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4 y el 4 con el 4. ¿Sí? Ahora acá me voy a inventar este. El 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 2 y el 4 con el 3. Y aquí me voy a inventar el 1 con el 3, el 2 con el 3, el 3 con el 3 y el 4 con el 3. Listo. ¿Qué creen? Le damos otra vez la definición. Una función f es una regla que asigna a todos los elementos de A exactamente un elemento en el conjunto B. Entonces, ¿cuáles serían acá función, muchachos? El ejemplo 4. El ejemplo 4. Voy a preguntarle primero. ¿El 1 es función sí o no? No. No, ¿Por qué no sería función? ¿Qué estaría violando qué no se estaría cumpliendo de la definición que dijo? Que no está tomando un solo elemento del conjunto B. Este es el conjunto A.
Este es el conjunto A y este es el conjunto B. ¿Qué no está aquí? No toma un solo elemento del conjunto B y también debe tomar todos los elementos del conjunto A. ¿Pero será que debe tomar todos los elementos de B? No, ¿Qué dice acá? Dice, una función es una regla que asigna a todos los elementos de A un solo elemento del conjunto B. exactamente un elemento en el B. Ujú. Entonces, claro, esto no sería función porque le está faltando que a la, ¿sí? O sea, no todos los elementos de A se están relacionando con algo acá. Entonces, muy bien, esta regla de asignación no la podemos llamar una función. Sigue llamándose una relación. ¿Sí? Matemática, ¿no? Listo. El segundo, el ejemplo 2. ¿Sí será una función? No, ¿Por No. qué? No. porque tomó todos los elementos del A, pero no los relacionó con un solo elemento del B. ¿Como quién? ¿Quién no está relacionado con uno solo? Por ejemplo, no. El 1. El 1, muy bien. El 1, ¿sí? Está relacionado con 1 y con 2. Y acá dice que no, que debe ser con exactamente, o sea, uno de acá, un elemento A debe relacionarse con exactamente uno en B. Entonces, muy bien. Eso no sería ¿qué? Eso no sería función. ¿Sí? Eso no sería función. Entonces, esto también sigue siendo una relación. Listo. Acá. Este es A y este es B. ¿Este sí será función o no? No, ¿Por qué? porque el 4 del conjunto B no está relacionado con ninguno No, de. pero yo no dije en ningún momento conjunto B. La definición dice una regla que asigna a todos los elementos de A. Yo Ah, no no. dije a todos los elementos de A y a todos los elementos de B, no. Entonces sí, profe, porque todos los de la No, están no, relacionados con No, alguno porque de los dice no porque dice exactamente un un elemento elemento del del B. B. Un elemento del B, del conjunto B. Un elemento del conjunto B. ¿Uno tiene un solo elemento en el conjunto B? Sí. ¿Dos tiene un único elemento en el conjunto B? Sí. Sí. ¿Tres tiene un único elemento en el conjunto B? Sí. ¿Cuatro tiene un único elemento en el conjunto B? Sí, el 3. O sea, miren esto. Una cosa es que de aquí salgan dos líneas y otra cosa es que a un elemento le lleguen dos líneas. Pero aquí, aquí sí se está cumpliendo que a cada uno, a los que están aquí les corresponde uno exactamente acá. Miren, el 1 tiene solamente el 1, el 2 tiene solamente uno, el 2, el 3 también tiene solamente uno, 2, que vuelve a caer ahí, pues no importa. Y el 4 también tiene el 3. O sea, esto que está acá sí es que, Sí, es función. sí es función. Esto sí es una función. ¿Vale? Y el 4, El 4 también. el 4 también, miren, todos tienen un único elemento al otro lado. ¿Qué fue? ¿Que es el mismo? Ah, no, pues es el mismo, yo no tengo la culpa de que sea el mismo. Pero esto sí, sí es una ¿qué? Una función. Esta función va a tener un nombre. ¿Saben cómo se llama? ¿Alguno de pronto se imagina cómo se va a llamar esa función? ¿Que a todos los de acá les llega uno solo? ¿Cómo se va a llamar una función que? ¿Unitario? Constante. Ah, A todos les corresponde uno allá, el mismo. ¿Sí? Entonces ya más o menos ahí, muchachos, más o menos estamos entendiendo que es una función. sí. Ahora miren esto, voy a hacer una representación, este es con diagrama de Venn. Hagamos representaciones gráficas y me dicen si son funciones o no. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo 5 y aquí vamos a poner un ejemplo 6. Entonces coloquemos que esto y coloquemos acá esto. Entonces acá tenemos un conjunto A y acá vamos a ubicar los elementos del conjunto B, acá del conjunto A y acá del conjunto B y coloquemos, ¿qué ponemos?
Coloquemos el 1, el 2, el 3 y acá el 1, 2, 3. Entonces supongamos que el 1 se relaciona con el 1, el 2 con el 1, el 2 con el 3 con el 2, ¿sí? El 3 con el 2 ya. Dejémoslo ahí. Y acá también tenemos 1, 2, 3, y acá 1, acá 2 y acá 3. Y coloquemos acá el 1, el 2 con el 1, este, y coloquemos este. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos representaciones sería función, muchachos? ¿Y cuál sería relación? ¿Mm? Función sería el 1, ¿no? O sea, la primera gráfica. ¿La primera? Sí. El ejemplo ¿Por qué? 5 Porque a cada uno de es acá le está función. correspondiendo ¿qué? Cada uno le Cada toca Un uno. único elemento acá. ¿Sí? Un elemento. Acá le está correspondiendo un elemento allá. ¿Sí? O sea que al parecer esto de acá es una ¿qué? Función. Es una función. ¿Sí? Y la otra, La otra no es función porque 2 también corresponde en el conjunto B con 1 y con 2. Entonces no. esta no sería función, ¿por qué? Porque el 2 se está relacionando con el 1 y con el ¿qué? Y con el 2. Muy bien, esto sería una ¿qué? Una relación. ¿Sí? Todo este conjunto de acá, todo este conjunto de acá sería una relación. ¿Por qué? Porque el 2 se está relacionando con el 1 y con el 2. Es decir, al trazar una recta ¿qué? Vertical, estoy cortando en dos puntos. Esa es una forma de saber gráficamente cuándo es función o no. Entonces eso es una relación. ¿Vale? Es una relación. Listo. ¿Hasta ahí vamos? Creo que hasta ahí, creo que han entendido más o menos. Bueno, ahora vamos para esto. Eh, bueno, sigamos acá. Entonces vamos para esto. Vamos a mirar entonces ahora cuáles son las características, qué características tiene una función. Sí, llamémoslo así, características de una función. Características de una función. Pero para mirar esas características, pues inventémonos una función y las miramos todas ahí. Coloquemos entonces aquí, inventémonos una, este conjunto, esto me quedó a la misma altura, este conjunto y este conjunto, ahora sí. Este es el conjunto A, este es el conjunto A, este es el conjunto B, y vamos a definir de aquí y acá, entre estos dos conjuntos vamos a definir una función. Una función f, que decimos que va del conjunto A al conjunto ¿qué? Al conjunto B, así se escribe. Entonces otra vez, no tengo imaginación, voy a poner aquí el 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí también el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces vamos a hacer que 1 se relacione con 1. Vamos a hacer que 1 se relacione con 1. 2 con 1. 3 con 2. Profe, o sea que eso los puede organizar uno como uno quiera, ¿sí? 4 con 3. Ah, no, pero Pues que se los sea puedo, función.
Sí, yo lo estoy Sí, ok, organizando, ya me estoy inventando, sí, yo esto me lo invento, yo esta asignación me la invento. Pero esta que me vale. inventé ahí es función. Esa que me inventé ahí es función, ¿tú qué crees? Mm, señor, Sí, ¿Esta que me inventé ahí sería función o no? sí, sí, señor. ¿Por qué? Porque, o sea, uno está con uno y uno con dos, o sea, ahí la misma, dos están en uno, ¿sí? No, pero uno no está con dos. ¿Me dices uno con uno y uno con dos? No. Mira, Sí, uno con uno. sí, y Dos uno con con dos ahí, ¿no, profe? Dos Y No, dos con con uno, perdón, dos dos con con uno. uno. El orden es Sí, importante. Primero tienes que decir el del conjunto A y luego el conjunto B. ok, profe. No, pero eso no sería, pero la respuesta no va de acuerdo a la tesis. Tú me dijiste, tu tesis es, sí es función, pero la respuesta no responde la tesis. ¿Por qué es función? No, picado. no sé. Porque todos los que están aquí se relacionan con alguno Exactamente. acá. Y todos tienen uno que se relacionan con un único elemento en el conjunto que. ¿Ve? B. Esa es. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, ahí definí una función, ¿cierto? Eh, bueno, básicamente entonces uno lo que hace, eh, pues esta es una representación, pero realmente lo que estamos haciendo es, o sea, si yo acá tengo un X, ¿cierto? Yo al X le estoy asignando acá un qué. Al X le estoy asignando un qué, un Y. un Y, ¿cierto? A un X le estoy asignando acá un Y, ¿sí? Entonces, muchas veces, esta es una representación, se podría decir que esta es la representación, esta representación sería usando esta es la diagrama de Venn, pero hay otra forma de escribir la función, es usando un diagrama de Venn, pero yo también podría representarla por medio de una representación analítica, ¿sí? Una representación analítica. Entonces, ¿cómo la representa uno analíticamente? Entonces uno dice, bueno, es una función, ¿cierto? Que va del conjunto A al conjunto ¿qué? Al conjunto B. Es decir, que le estoy asignando a un qué, a un X le estoy haciendo corresponder un qué, un Y. Y ese Y, entonces lo llaman, cuando es función, lo llaman el f de qué, el f de X. Entonces es otra forma de representarlo. ¿Sí? Y igual a f de X. Hay otra representación que yo creo que ustedes la han visto, que es la representación de la máquina. No sé si ustedes lo han visto. Una representación como máquina. Entonces dicen, hacen la analogía de una función con una máquina. Entonces hacen esto. Digamos, así, hacen una maquinita como así. Aquí levantan aquí, luego aquí, luego aquí, acá también así, luego acá aquí, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Entonces, entra acá ¿qué? Entra acá un X, ¿cierto? Se llama la máquina F
Profe, no le escucho. Muchachos, ¿no me Profe, se escuchan? traba ¿En serio? mucho. ¿En serio? Exacto. Y no le escucho casi nada. ¿Qué será, Dios mío, ahora? No, profe, no me escuchan. Cuando no es una cosa es la otra. Oigan, a sacarle en este baño de abajo. Probando, probando. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Y se le escucha, profe? Y ahí sí se ¿Ya? escucha. ¿Mejor? ¿Mejoró o qué? ¿O empeoró? Sí, sí, ahí se le escucha. O sea, se me escucha, pero no mejoró. Yo lo escucho bien, yo no lo escucho distorsionado ni nada. ¿Lo escucha bien? ¿Me escucha bien? Bueno, listo. Entonces esta es la entrada y esta sería la ¿qué? La salida. Así es como a veces explican una función, como con una maquinita. ¿Sí? Entonces, digamos esta maquinita, miren. Aquí entró ¿qué? Entró el 1 y cuando entra el 1, ¿qué sale? Pues un 1, ¿no? Entonces, miren, si ustedes colocan aquí el 1, entonces esto se llama f de 1 y el f de 1 va a ser un ¿qué? Un 1. ¿Sí? Así es como lo hacen con maquinitas. Miren, voy a borrar aquí. Otra vez, volvamos a esta función. Estoy trabajando con la que está acá, ¿no? Voy a ingresarle el 2. Si yo le ingreso el 2, aquí entra el 2, pues acá va a ser f de 2. ¿Y el f de 2 cuánto va a darme? Borro aquí la x, porque va a quedar 2. ¿Y el f de 2 va a ser igual a qué? A uno. A 1. 1. A 1, muy bien. Voy a volver a borrar. Borremos aquí, borremos aquí, borremos aquí, borremos acá. Eso no se borra. Listo. Voy a ingresar ahora el 3. Si ingreso el 3, aquí va a quedar f de 3. Y aquí queda f de 3. ¿Y cuál va a ser el resultado? 2. 2. 2. Listo. Y ya así sucesivamente. Creo que ya lo entendió. ¿Sí? Esa es la representación como maquinita. ¿Vale? Y pues una función obviamente también se puede representar como una forma que, en un plano que también la puedo representar en un plano, como una relación. Entonces vamos aquí, voy a dibujar. Ustedes dirán, no, qué bobada es todo lo que está haciendo aquí este profesor. Pero no saben la importancia del concepto de función. Hay investigaciones que dicen que los muchachos no entienden función, no entienden qué es una función y por eso es que no entienden el cálculo. 1, 2, 3, 4. Acá 1, 2, 3 y 4. Entonces la representación de la que hicimos arriba, ¿cómo quedaría? 1 con 1, ¿no? 2 con qué? 1. 2 con 1. 3 con el qué? Con 3 el con 2. 2. Y 4 con el qué? 3. Con el 3. Con el 3. Muy bien. Entonces aquí todo esto que estaría acá, todo esto, todo esto, todo esto, es nuestra función. Miren la gráfica, ¿vale? Ahí está nuestra gráfica. Entonces, pero yo ¿por qué estaba haciendo todo esto? Hasta aquí les hablé de las maneras de representarlo, pero yo realmente iba a algo muy importante. Iba a mirar algunas definiciones importantes. Lo primero que vamos a hacer es definición de qué. Vamos a definir, es la definición de gráfica. ¿Qué es la gráfica de una función matemáticamente? Definición de gráfica de una función. Entonces miren cómo se escribe matemáticamente la definición de gráfica. Se dice gráfica, la gráfica es igual
al conjunto, ¿sí?, de las parejitas X, Y, tal que el X, esto significa tal que el X pertenece al conjunto A y el Y pertenece al conjunto ¿qué? B. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí ven lo que está diciendo aquí? ¿Qué es la gráfica? O sea, esa definición está diciendo que la gráfica son todos estos punticos que están acá, muchachos. ¿Sí? En donde el X pertenece al A y el Y pertenece ¿qué? Al B. Miren, en donde este está en el conjunto A y el que está acá está en el conjunto ¿qué? B. Esa es la definición de gráfica. ¿Listo? Ahora vamos para la definición de ¿qué? De dominio. ¿A qué se le llama dominio? Definición de dominio. Entonces, el dominio se define así. El dominio de una función f. El dominio de f es igual al conjunto de todos los x que pertenecen a A, ¿sí? Tal que la parejita x, y se encuentra en la que, o pertenece a la que, a la gráfica. ¿Sí lo entendieron o no? Esta es la manera más sencilla que encontré para poderlo definir. Gráfica. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esta definición? Está diciendo, mire, si este puntico está en la gráfica, entonces este X pertenece al dominio. Si este está en la gráfica, entonces este pertenece al dominio. Si este está en la gráfica, este pertenece al dominio. Si este está en la gráfica, este pertenece al dominio. Es decir, que el dominio de esta función que me inventé aquí son todos estos elementos que están acá. Esto sería el ¿qué? El dominio. ¿De acuerdo? ¿Sí lo entendieron, muchachos? Bien. Ahora vamos para la definición de ¿qué? Profe, o sea, como quien dice, siempre lo que está en X es el dominio. Son los X, muy bien. Pero los X que tienen un relacionado en Y. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, mira, devolvámonos acá. Mire, se los voy a explicar acá. Todo este conjunto que está acá, todo este conjunto, o mejor dicho todo, porque es que realmente, si es función, todos los que están aquí se deben relacionar con los de allá, ¿cierto? Entonces, todo este conjunto que está acá, pues va a recibir el nombre de ¿qué? De dominio. Y todo el que está acá, todo el que está acá, incluyendo el 4, este recibe el nombre del codominio. Pero solamente a los que les llegó aquí algo, esperen que ese color no me ayuda mucho, solamente aquí a los que les llegó algo, que son estos, se van a llamar el ¿qué? El rango. Y eso es lo que estoy definiendo acá. Pero lo estoy definiendo con la representación esta, que me parece más adecuado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la definición de rango? A ver, ¿quién me ayuda a escribirla? El que me ayude a escribirla le damos un puntico. ¿Qué será el rango de una función? Es el conjunto de los que. De los Y, De los yes que pertenecen a qué. al conjunto B, Muy bien. Tal que qué. XY, Tal que la parejita X, Y. pertenece a la gráfica. Pertenece a ¿También? la gráfica, muy bien. Se ganó un punto Tatiana. Ahí está Tatiana Garavito. Uy, no, pero Tatiana ya tiene muchos puntos.
Bueno, démosle un puntico. Bien, Tatiana. ¿Sí? Ese es el rango. ¿Sí? O sea, miremos qué es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es esto, mire. Si este puntico está en la gráfica, entonces su Y está en el ¿qué? En el rango. Si ese puntico está en la gráfica, su Y, que es el mismo del anterior, pertenece a la gráfica. Si este puntico está en la gráfica, este pertenece al rango. Si este puntico está en la gráfica, este pertenece al rango. Es decir, que aquí el rango de la función solamente sería ¿qué? 1, 2 y 3. ¿Sí les quedó claro, muchachos, o tienen dudas hasta el momento? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pero entonces vamos a ir más allá. Miren esto. Hasta el momento me he inventado funciones, pero que son de una manera que discreta. ¿A qué me refiero de discreta? A que estoy relacionando un elemento de aquí y un elemento de acá. O sea, estos conjuntos son conjuntos discretos, porque son conjuntos numerables. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Pero ¿qué pasa si esos conjuntos no son conjuntos numerables? Son conjuntos infinitos. O sea, ¿qué pasa si el conjunto A llega a ser todos los números que Reales. llega a ser todos los números reales? El conjunto A es todos los números reales. Mírenlo acá. Ahí están. Todos los números reales. Y el conjunto B ya no es 1, 2, 3 y 4, sino que también lo voy a extender. Son todos los números que... Todos los números reales. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería el producto cartesiano? O sea, el conjunto de todas las posibles parejas que puedo hacer. El producto, el conjunto de todas las posibles parejas es, colocamos el A así y colocamos, digo, el A horizontal y el B vertical. Esta idea se le ocurrió a un matemático. ¿Sí saben a qué matemático se le ocurre esa idea? No. Alguien dijo por ahí la palabra. ¿A quién? Alguien dice la palabra, creo. ¿Cómo se le llama este plano? Cartesiano. Cartesiano. Entonces, ¿a quién se...? A René Descartes. El mejor invento que pudieron haber hecho para la matemática. El plano cartesiano. El plano cartesiano es todo esto. Y aquí él pudo ubicar todas las posibles parejas que se pueden hacer entre un real y otro real. Ese sería nuestro producto cartesiano. Es el producto cartesiano que vamos a trabajar en cálculo. ¿Sí? Ahí están todas las posibles parejas. ¿Sí? Entonces, nosotros realmente vamos a trabajar funciones, muchachos. Funciones cuyo dominio es un subconjunto de los reales y ellas caen también en el conjunto de los reales. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, tenemos aquí un X y a ese X le vamos a asignar acá un Y en los reales. ¿Sí? Esas son las funciones que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, me voy a inventar una, digamos al -1, le voy a asignar el 1. Al 0 le voy a asignar el 0. Al 1 le voy a asignar el 1. Al 2 le voy a asignar el 1. A ver, alguien que complete. Al 3, entonces, ¿qué le tenemos que asignar? Qué pena, aquí la embarré. Al 2 le tengo que asignar el 4. Entonces, al 3, ¿qué hay que asignarle? El 2. 2. Miren, al -1 le asigno el 1. Al 0 le asigno el 0. Al 1 le asigno el 1. Al 2 le asigno el 4. Al 3, entonces, ¿qué le asigno? ¿El 6? 6. No. No. Si al 3 se le asigna el 6,
Entonces al menos 1 tocaba asignarle el 0. ¿El qué? No, mentiras. Entonces al menos 1 tocaba asignarle el -2. Profe, yo sé que eso va como en una secuencia, pero es que no, en este momento no me acuerdo. Pero El 5. es algo así como una No, estos chinos en una prueba psicotécnica los cogen y les dan El sopa y 8. cero. El Sí, menos. yo creo que el 9. El 9, muy bien. El Profe, ¿nos 9. puede explicar cuál es esa secuencia? Claro, no. Esas son las que aparecen en el Facebook. Multiplicar el número ¿Por qué? por el mismo número. Menos Por el 1. mismo número, muy bien. O sea, a X, miren. O sea, si esto es un X, un número real cualquiera de X, pues entonces le estaría asignando el qué. El X qué. Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? O viéndolo más bonito. A un X le estoy asignando un qué. Un Y. Y ese Y se llama f de X y es el X elevado ¿qué? Al cuadrado. Entonces así es como se escribe la función. Se dice, miren, a ustedes les dicen grafique f de X igual a X al cuadrado. Entonces uno empieza. Entonces, el -2, bueno, no sé. El -1 va con ¿qué? -1 al cuadrado da 1. El 0 va con 0, ¿cierto? El 1 con quién se relaciona, con el 1, ¿cierto? ¿Sí vamos bien? El 2, Sí. bueno, por allá. Bueno, no sé, se subió por allá con el 4. Pero seguramente uno de por aquí, miren. Seguro uno de por aquí tendrá un compañerito, porque dijimos que el conjunto es de R en ¿qué? ¿Cómo me lo inventé? De R en R. O sea, el A es todos los reales y el B es todos los reales. O sea, yo le estoy diciendo, inventes el número real que quiera, ¿sí? A ver, invéntese uno aquí. Quiero 0.1, pues coja 0.1 y elevelo al cuadrado. Seguro le va a encontrar una parejita acá. Entonces, cuando usted haga la gráfica, pues la gráfica no va a quedar solo con punticos. ¿Qué va a quedar? ¿Una gráfica qué? Esa gráfica es una gráfica así. El 2 va con el 4. O sea, el 2 va como por acá. Miren la gráfica cómo va a quedar. Si usted lo hace para todos los reales, va a quedar una gráfica así. Siempre va a abrir hacia arriba. Sí. Esta es la formita que va a tomar. Ay, la madre. Acá es donde empieza Cristo a aparecer graficando esto. Ya. Me quedó perfecto. Ya. ¿Sí? Va a quedar una gráfica así. Porque es que usted va a tener aquí todos los números que... Acá tiene todos los números reales. Tiene que coger un número real, lo eleva al cuadrado. Ah, tiene acá su parejita. Este, lo eleva al cuadrado. Este por acá tiene su parejita. ¿Sí? Miren, y si no me creen, pues usen un programa para que se los grafique todo. GeoGebra. GeoGebra. Aquí vamos a usar GeoGebra como pan caliente. Y aquí en adelante, miren. Yo lo escribo así, Y igual, o pueden escribirle F, miren. GeoGebra entiende, es muy inteligente. F igual a X elevado al cuadrado. Ah, no me entiendes, no me entendió porque es que arriba también tengo una F. Qué pena, lo que pasa es que esto lo había hecho ya con otro grupo. Entonces ya tenía una F definida arriba. Entonces me dice, pero entra en contradicción. F igual a X elevado al cuadrado. Mírenla ahí. Miren la gráfica que hace GeoGebra. La misma que yo les mostré allá. ¿Sí? Y fíjense que el -2 está, -2 al cuadrado da 4. -1.5 al cuadrado, seguro habrá un número por aquí que no tengo ni idea, pero es mayor que 2. -1 al cuadrado da 1. 0 al cuadrado da 0. ¿Sí? 0.5 al cuadrado va a ser algo por aquí que no tengo ni idea, bueno, por acá. 1 al cuadrado da 1 y ahí están todos. ¿Sí? Entonces les voy a preguntar cosas de esa función. ¿Cuál sería el dominio de esa función entonces? A ver si me entendieron. ¿Cuál sería el dominio?
El dominio de f. Acuérdense que la función es f de x igual a x al cuadrado. Ahí está. ¿Cuál será su dominio? Cualquier número real. Cualquier número real, muy bien. ¿Sí? Claro, ya te estás dando cuenta que a cualquier número, tú estás cogiendo cualquier número real y lo estás elevando al cuadrado. Entonces el dominio, alguien podría decir, no, el dominio va de menos infinito a infinito. Sí, también lo puedes escribir así. O puedes simplemente decir que son todos los números que reales. ¿Y cuál sería el rango? Bueno, y porque ese también es el dominio, por esto, mira. Esta es la gráfica, ¿no? Si este punto está en la gráfica, pues este está en el dominio, ¿no? Si este puntico está en la gráfica, este está en el dominio. Si este puntico está en la gráfica, este está en el dominio. Entonces nos damos cuenta que el dominio es todos los reales. ¿Y cuál será el rango? A ver. ¿Cuál será el rango de la función? ¿Qué es el rango? Si este punto... Ay, madre. Ah, no, sí, rayémoslo. Si este punto está en la gráfica, entonces este y está en el rango y este x está en el dominio, ¿no? Esa es la definición. Entonces, ¿cuál será el rango, muchachos? En ese orden de idea. O sea, si este está en la gráfica, este está en el rango. Si este está en la gráfica, este está en el rango. Si este está en la gráfica, este está en el rango. Si este está en la gráfica, este está en el rango. Si este está en la gráfica, este está en el rango. ¿Cuál será el rango? Infinito. X al cuadrado. No, no, no. El rango es un Todos los intervalo. números reales también. El rango es un intervalo en el eje que es un intervalo que me tienen que dar en el eje de las y. ¿Sí? El dominio se ve en el eje X, el rango se ve en el eje Y. Entonces necesito un intervalo, no me pueden decir X al cuadrado, porque significa, no sé, es como que De 0 al infinito. del 0 al infinito, muy bien. ¿Incluyendo el 0? Sí. Claro, porque el punto 0, 0, mírenlo, está acá y está en la gráfica. Ah, mírenlo acá también, miren. El punto 0, 0, mírenlo acá. 0 se relaciona con 0. Por lo tanto, incluyendo el 0, coma hasta qué? Hasta el infinito. Al Punto infinito. positivo. ¿Por qué no tengo los números negativos? Porque Pues no, porque la aquí no gráfica hay no está hacia gráfica. abajo. La gráfica no va por acá, la gráfica empieza desde aquí para allá. ¿Vamos bien o no? ¿Alguno se le dificulta? Esto es importante, muchachos. Ustedes no saben el concepto de funciones. Dios mío, es lo siguiente más importante que factorizar en el cálculo. Bueno, entonces, bueno, me hace falta también un concepto importante, creo que alcanzo a nombrarlo, para que cuando nos veamos hagamos solo ejercicio, y es mirar la definición de qué. La definición de qué, cuando decimos que una función es creciente. ¿Sí? Entonces ya sabemos que las gráficas las podemos... Cuando abre hacia arriba. ¿Será que es cuando abre hacia arriba? Ya sabemos que las gráficas que ya podemos representar, ya se dieron cuenta que en cálculo pues las gráficas van a ser curvitas, ¿no? Se pueden representar con curvas en el plano. Entonces supongamos que acá tengo una curvita, digamos que tengo una curvita que va así, una curvita que va así, y digamos que tengo una curvita que va así. Y acá tengo una miren acá la imagen de este. La imagen no, este. Este es una. Este es una. Y este es un B. ¿Sí o no? Y
Sí, en la gráfica de abajo, miren, daría acá. En la gráfica de arriba de acá. En la gráfica de esta de acá, bueno, no importa, solo vamos a mirar esa gráfica. Entonces, este de acá, si este es A y lo reemplazo aquí, esto entonces recibe el nombre del F de la, ¿sí o no? Y este es el B. Al reemplazarlo en esta me va a dar un F de ¿qué? Un F de B, ¿sí? Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles aquí es esto. Una función se llama creciente cuando tiene una formita o así, como esta que está acá, miren, o cuando su formita es así. Pero realmente matemáticamente, ¿cómo se define? Se define así. Una función es creciente cuando, siendo el A menor que el B, ¿sí? Nos damos cuenta que el F de ¿qué? Que el F de A es menor que el F de ¿qué? Del B. ¿Sí se dan cuenta acá? Miren, este es A y este es un B. ¿Cuál es el F del A? Mírenlo acá. ¿Cuál es el F del B? Mírenlo acá. Noten que el F de B es mayor que el F de A. Entonces, ¿de a qué viene la palabra creciente? Pues que va subiendo, miren, va creciendo la gráfica, ya sea de esta forma o de esta forma. ¿Vale? ¿Sí me lo entendieron o no? Sí. Sí, Listo. señor. La otra es la definición de ¿qué? La otra es la definición de decreciente. Entonces, ¿cuándo decimos que una función es decreciente? Entonces, voy a copiar esto de acá, control C, control V, por eso no quiero volver a la presencialidad. Y todo esto lo vamos a borrar acá. Borremos esto, borremos esto. Y eso también ya no lo necesito. Entonces la función va a ser una gráfica es decreciente cuando ahora la curvita va o de esta forma o de esta forma. Porque miren lo que estaría pasando. Esta es la imagen de, miren el A, y acá voy a hacer la imagen del B. Entonces, este es el F de ¿qué? Bueno, estos son los puntos aquí. Tengo el A y tengo el B, ¿no? Miren dónde va a quedar el F de A y miren dónde va a quedar el F del B. Entonces, ¿cuándo es decreciente? ¿Cuándo es decreciente? Cuando siendo el A menor que el B, A es el F mayor. de, el F de A ahora va a ser ¿qué? Mayor que el F de ¿qué? Del B. Bueno, y esto ocurre para todo, ¿no? Aquí me falta ponerle un cuantificador. Eso se llama en matemáticas un cuantificador. Para todo. Para todo. ¿Qué significa eso de para todo? Sí, que cuando usted coge ¿qué? En esta curvita cualquiera, en donde A es menor que B, el F de B es mayor que el F de A. Acá también, que cuando coge cualquiera, digamos quiero este con este, entonces el F de A, mire que es mayor que el F de B. ¿Sí? Bueno, y la otra es ¿qué? ¿Y la otra cuál es? ¿Puede ser creciente, decreciente o qué? ¿Qué pasa si no crece ni decrece? ¿Cómo se le llama? La constante. Constante. Constante, muy bien. ¿Sí? Constante. Que era la que yo les comentaba ahorita. Que todos llegan al mismo, ¿no? Puede ser constante. Entonces tengo esto. Acá trazo este. ¿Sí? Y la gráfica es así, una recta horizontal. Es constante. Noten que cuando ustedes toman aquí una igual para cualquier A y B, entonces ustedes aquí logran apreciar en la imagen de A, la imagen de B, ¿cierto? Entonces todos llegan al mismo. O sea, el F de A, si se dan cuenta acá, el F de A es igual a ¿qué?
al f de qué? Del b. Entonces una función va a ser constante cuando, siendo el a menor que el b, para todo a menor que b, ustedes se dan cuenta que el f de a es igual a qué? Al f de qué? De b. ¿Listo, muchachos? Bueno, para todo, ¿no? Para todo a y b. ¿Vale, muchachos? Entonces dejamos hasta ahí. La próxima clase ya miramos cómo podemos hacer ejercicios con esto, ¿vale? Y aplicar todo esto que les acabé de decir. ¿Listo? Ahorita entonces les subo ¿qué? Les subo las notas de clase. Voy a ver si subo un taller de esto para que lo vayan mirando, ¿vale? Muchachos, ¿sí están ahí o ya se fueron? Sí, 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 señor. profe, gracias. Vale, listo. Entonces, chao. Que tengan Bueno, buena Gracias, profe, profe. gracias. Hasta Gracias, luego. buenas Buenas noches. noches. Chao, que tengan buena noche, muchachos. Chao.